Y si todo lo que crees sobre el origen divino de Jesucristo estuviera basado en una de las mayores confusiones teológicas de la historia humana, y si el propio fundamento del cristianismo estuviera construido sobre una identificación errónea que cambiaría completamente nuestra comprensión del mensaje de Cristo, durante siglos, miles de millones de fieles alrededor del mundo han adorado creyendo que Yahweh, el Dios guerrero y vengativo del Antiguo Testamento, sería el mismo Padre amoroso, misericordioso que Jesucristo predicaba. Pero ¿y si esa conexión fuera no solo incorrecta, sino completamente opuesta a lo que Jesús realmente enseñaba? Prepárate para un viaje que desafiará todo lo que piensas saber sobre el cristianismo. Lo que estás a punto de descubrir no es solo controvertido, es revolucionario, y puede explicar por qué tantas contradicciones aparentemente irreconciliables existen entre el Antiguo y el Nuevo Testamento. La pregunta que resonará por toda esta investigación es simple, pero devastadora. Si Jesús verdaderamente predicaba amor, perdón y compasión incondicional, ¿cómo podría su Padre ser el mismo Dios que ordenó genocidios, destruyó ciudades enteras y estableció leyes de retribución brutal en el Antiguo Testamento? Esta no es solo una cuestión teológica académica. Es un misterio que toca el corazón de más de 2.4 mil millones de cristianos en todo el mundo. La identificación de Yahweh como el Padre de Jesucristo se ha vuelto tan fundamental para el cristianismo tradicional que cuestionarla parece casi herético. Pero es exactamente eso lo que los primeros cristianos gnósticos hicieron, y fueron brutalmente perseguidos por ello. Durante los primeros siglos del cristianismo existieron comunidades enteras que creían que Jesús había venido para revelar un Dios completamente diferente de Yahweh. Ellos veían a Yahweh como un demiurgo, una divinidad menor e imperfecta que creó el mundo material y se hacía pasar por el Dios supremo. Para estos cristianos, Jesús era el mensajero del verdadero Padre Celestial, un ser de pura luz y amor que trascendía completamente la naturaleza violenta y contradictoria de Yahweh. Estas enseñanzas fueron sistemáticamente suprimidas por la Iglesia emergente y la mayoría de sus textos fueron destruidos. Pero fragmentos sobrevivieron, escondidos en cuevas y bibliotecas olvidadas, guardando secretos que pueden reformular nuestra comprensión de toda la tradición cristiana. El misterio se profundiza cuando analizamos las propias palabras de Jesús en los evangelios canónicos. Repetidamente, Cristo parece distanciarse de las tradiciones del Antiguo Testamento, llegando al punto de contradecir directamente las enseñanzas atribuidas a Yahweh. Habéis oído que fue dicho, pero yo os digo, se convirtió en una fórmula recurrente que sugiere no una continuidad, sino una corrección fundamental. Para comprender la magnitud de esta cuestión, es preciso sumergirse en las características distintivas de Yahweh conforme se presentan en el Antiguo Testamento. Yahweh emerge de las páginas de la Torá como una divinidad compleja y frecuentemente contradictoria. Un Dios que camina en el jardín durante el frescor del día, que lucha físicamente con Jacob, que se arrepiente de sus decisiones y que demuestra emociones intensamente humanas como celos, ira y venganza. Las descripciones de Yahweh revelan un ser profundamente involucrado con cuestiones territoriales y tribales. Él escoge un pueblo específico, establece fronteras geográficas, ordena la conquista de tierras y la eliminación de pueblos enteros. En el libro de Josué, Yahweh comanda el exterminio completo de hombres, mujeres, niños e incluso animales en las ciudades conquistadas. En el libro de Samuel, él ordena que Saúl mate a todos los amalequitas, incluyendo bebés y ganado, y se enoja cuando Saúl perdona al rey,
y algunos animales. Esta divinidad establece un sistema legal basado en la ley del talión, ojo por ojo, diente por diente, e instituye castigos severos que incluyen lapidación para diversos crímenes. IHYBH es descrito como un dios celoso que no tolera la adoración de otras divinidades y que castiga no solo a los transgresores, sino también a su descendencia por varias generaciones. Contrasta esto con el Dios que Jesús revela en sus enseñanzas. El Padre Celestial de Jesús es descrito como aquel que hace nacer el sol sobre malos y buenos y hace llover sobre justos e injustos. Este Dios ama incondicionalmente, perdona infinitamente e invita a todos, sin excepción de raza, nacionalidad o pasado, a su mesa celestial. Jesús enseña sobre un padre que corre al encuentro del hijo pródigo antes incluso de que termine su discurso de arrepentimiento. Un Dios que perdona a la mujer adúltera sin exigir el castigo prescrito por la ley mosaica. Una divinidad que valora más la misericordia que el sacrificio, que prefiere el corazón contrito al ritual meticuloso. Las diferencias se vuelven aún más evidentes cuando examinamos las actitudes hacia los extranjeros y enemigos. IHWH frecuentemente ordena la separación e incluso la hostilidad contra otros pueblos. Las leyes de pureza en el Antiguo Testamento crean barreras rígidas entre judíos y gentiles, estableciendo un sistema de privilegios basado en la descendencia étnica. Jesús, por otro lado, elogia la fe de centuriones romanos, conversa con samaritanos despreciados, toca a leprosos, considerados impuros, y declara que no hay ni judío ni griego en el reino de su Padre. Él enseña que debemos amar a nuestros enemigos y orar por los que nos persiguen, un concepto completamente alienígena a la teología de IHWH. Aún más reveladora es la actitud de Jesús hacia el propio templo de Jerusalén, considerado la morada terrenal de IHWH. Jesús no solo profetiza su destrucción, sino que actúa simbólicamente para demostrar que la era del culto templario ha llegado a su fin. Cuando los vendedores son expulsados del templo, Jesús no está purificando el lugar para un culto más adecuado a IHWH. Está declarando obsoleto todo el sistema sacrificial que IHWH había establecido. El análisis de los textos gnósticos que sobrevivieron a las persecuciones revela una teología sofisticada que explica estas contradicciones. En el Evangelio secreto de Juan, Jesús explica que el mundo fue creado por un demiurgo arrogante llamado Yaldabaoth, que se proclama el único Dios, pero es, en realidad, una emanación imperfecta del verdadero pleroma divino. Según esta cosmología, Yaldabaoth, identificado con IHWH, crea el mundo material como una prisión para las almas divinas, establece leyes rígidas para mantenerlas subyugadas y se alimenta de la adoración y los sacrificios ofrecidos por sus adoradores inconscientes. Jesús, como un emisario del verdadero Padre incognoscible, viene para revelar esta realidad y ofrecer un camino de liberación espiritual. Esta perspectiva explica no solo las contradicciones teológicas, sino también la resistencia feroz que Jesús encuentra entre las autoridades religiosas de su época. Él no estaba simplemente reformando el judaísmo, estaba revelando que toda la estructura religiosa basada en la adoración de IHWH era una distorsión de la verdadera espiritualidad. Las implicaciones de esta perspectiva se extienden mucho más allá de la teología académica, conectándose con desarrollos sorprendentes en la arqueología, la crítica bíblica e incluso la física cuántica moderna. Descubrimientos arqueológicos recientes han revelado que el monoteísmo israelita no era tan puro como tradicionalmente se creía. Excavaciones en sitios israelitas antiguos han revelado evidencias de que IHWH era originalmente adorado junto con una consorte divina llamada Asherah.
Inscripciones encontradas en Kuntilet Airut mencionan YHWH y su Ashera, sugiriendo que incluso los israelitas antiguos veían a YHWH como una divinidad, entre otras, parte de un panteón mayor. Más revelador aún es el hecho de que muchas de las historias atribuidas a YHWH en el Antiguo Testamento son adaptaciones de mitos mucho más antiguos de Mesopotamia. El diluvio de Noé hace eco de la epopeya de Gilgamesh. La historia de la creación en Génesis refleja cosmologías babilónicas. Incluso el nombre YHWH puede estar relacionado con el dios cananeo, el Shaddai, dios de la montaña. Esta evidencia arqueológica apoya la perspectiva gnóstica de que YHWH no era el dios supremo y original, sino una divinidad regional que gradualmente asumió los atributos e historias de otras divinidades, creando una identidad compuesta que explicaría sus características contradictorias. La conexión con las enseñanzas de Jesús se vuelve aún más clara cuando examinamos los paralelos entre su mensaje y tradiciones espirituales anteriores que enfatizaban el conocimiento directo, gnosis, sobre la obediencia ritual. Jesús constantemente habla sobre conocer la verdad y promete que la verdad os hará libres, lenguaje que resuena profundamente con tradiciones místicas que veían la ignorancia, no el pecado, como el problema fundamental de la humanidad. El Jesús de los evangelios gnósticos emerge como un maestro de sabiduría que vino a despertar a la humanidad de una ilusión fundamental. Él no está ofreciendo salvación del pecado a través del sacrificio, sino iluminación sobre la verdadera naturaleza de la realidad. Esta perspectiva alinea a Jesús no con la tradición profética judía, sino con un linaje de maestros espirituales que incluía figuras como Platón, Pitágoras y los maestros de la tradición hermética. Particularmente fascinante es la forma en que Jesús maneja las escrituras judías. Aunque demuestra conocimiento profundo de las tradiciones, él consistentemente las reinterpreta de maneras que subvierten sus significados literales. Cuando cita "está escrito", frecuentemente lo hace para luego presentar una perspectiva completamente diferente. En el Sermón del Monte, Jesús sistemáticamente contradice las enseñanzas del Antiguo Testamento. Donde YHWH estableció la ley de retribución, Jesús enseña a poner la otra mejilla. Donde YHWH ordenó amar al prójimo y odiar al enemigo, Jesús enseña amor universal. Donde YHWH estableció juramentos sagrados, Jesús dice no jurar de ninguna manera. Esto no es meramente una evolución o refinamiento de las enseñanzas anteriores. Es una revolución completa. Jesús no está construyendo sobre la fundación de YHWH. Él está revelando que esa fundación es defectuosa desde el principio. La perspectiva gnóstica también explica por qué Jesús frecuentemente enseña a través de parábolas y lenguaje simbólico. Si su objetivo era revelar verdades que contradecían fundamentalmente la religión establecida, él necesitaría ser cuidadoso para no atraer persecución prematura. Las parábolas funcionan como velos que ocultan verdades profundas de los no iniciados, mientras las revelan a aquellos preparados para comprender. La historia de la supresión de las enseñanzas gnósticas es una de las narrativas más sombrías de los primeros siglos cristianos. A medida que el cristianismo se institucionalizaba y se aliaba al poder político romano, cualquier interpretación que desafiara la autoridad eclesiástica emergente era marcada como herejía y brutalmente eliminada. El Concilio de Nicea en 325 d.C. no fue solo un intento de establecer ortodoxia doctrinal. Fue un esfuerzo sistemático para suprimir interpretaciones del cristianismo que amenazaban la estructura de poder que estaba siendo construida. La identificación de YHWH con el Padre de Jesús
no fue establecida a través de debates teológicos cuidadosos, sino a través de decreto imperial apoyado por fuerza militar. Los cristianos gnósticos enfrentaron persecuciones devastadoras. Sus bibliotecas fueron quemadas, sus líderes ejecutados y sus seguidores forzados a la clandestinidad. El descubrimiento de la biblioteca de Nag Hammadi en 1945 reveló la extensión de la literatura gnóstica que se perdió. Más de 50 textos que presentan versiones del cristianismo radicalmente diferentes de la ortodoxia que prevaleció. Aún más perturbador es el hecho de que muchos de estos textos muestran signos de haber sido deliberadamente enterrados por cristianos que intentaban preservarlos de la destrucción sistemática. Alguien en el siglo IV reconoció que estas enseñanzas eran demasiado preciosas para perderse para siempre, incluso sabiendo que poseerlas podría significar muerte. La resistencia a la perspectiva gnóstica no vino solo de autoridades externas. Dentro de las propias comunidades cristianas había un conflicto fundamental entre aquellos que veían el cristianismo como una religión de salvación basada en la fe y obediencia, y aquellos que lo veían como un camino de conocimiento y transformación espiritual directa. Los defensores de la ortodoxia argumentaban que aceptar la distinción entre IHVH y el Padre de Jesús socavaría la continuidad entre el Antiguo y Nuevo Testamento, haciendo las escrituras judías irrelevantes para los cristianos. Temían que esto llevara al antisemitismo y al rechazo completo de la herencia judía del cristianismo. Por otro lado, los gnósticos argumentaban que esta continuidad forzada creaba contradicciones irreconciliables que distorsionaban tanto el judaísmo como el cristianismo. Ellos veían su perspectiva no como antijudía, sino como un intento de honrar tanto la tradición judía como las enseñanzas de Jesús, reconociendo que cada una representaba revelaciones diferentes de aspectos diferentes de la realidad divina. La persecución a los gnósticos se intensificó cuando el cristianismo se convirtió en la religión oficial del Imperio Romano. Lo que había sido un debate teológico interno se transformó en cuestión de seguridad estatal. Cualquier interpretación del cristianismo que desafiara la autoridad de la Iglesia jerárquica era vista como una amenaza a la estabilidad social y política. Los emperadores romanos no estaban interesados en las sutilezas teológicas. Necesitaban una religión que apoyara su autoridad y unificara sus territorios diversos. El cristianismo gnóstico, con su énfasis en la experiencia espiritual directa y su rechazo de autoridades intermedias, era incompatible con estas necesidades políticas. Durante siglos, la mera mención de interpretaciones gnósticas del cristianismo fue suficiente para atraer acusaciones de herejía. La Inquisición persiguió grupos como los cátaros, que mantuvieron viva la tradición de distinguir entre el Dios del Antiguo Testamento y el Padre revelado por Jesús. Decenas de miles fueron asesinados en cruzadas internas que buscaban eliminar estas perspectivas alternativas. Incluso hoy, cuestionar la identificación de Yahweh con el Padre de Jesús permanece tabú en muchos círculos cristianos. Estudiosos que exploran estas cuestiones enfrentan ostracismo académico, pérdida de posiciones en instituciones religiosas y ataques personales feroces. La resistencia persiste no solo por razones doctrinales, sino porque reconocer esta distinción forzaría una reevaluación fundamental de toda la tradición cristiana. Llegamos al final de este viaje con más preguntas que respuestas, y tal vez eso sea exactamente como debería ser. Si Jesús verdaderamente vino para revelar un Padre completamente diferente de YHWH, las implicaciones son revolucionarias no solo para el cristianismo, sino para toda nuestra comprensión de la naturaleza divina y del viaje espiritual humano. Considera por un momento cómo tu propia fe cambiaría
Si supieras con certeza que el Dios que Jesús llamaba Padre no era el mismo que ordenó los genocidios del Antiguo Testamento, ¿cómo transformaría esto tu comprensión del amor divino, la justicia y el propósito de la existencia humana? Esta perspectiva no disminuye la importancia de Jesús, en realidad la amplifica. Si Jesús vino para revelar un Dios completamente nuevo, entonces su mensaje no es una reforma del judaísmo, sino una revelación completamente original sobre la naturaleza de la realidad espiritual. Esto hace de Jesús no solo un profeta o Mesías dentro de una tradición existente, sino el portador de una comprensión completamente nueva sobre quiénes somos y de dónde venimos. Para aquellos criados en la tradición cristiana ortodoxa, aceptar esta posibilidad puede parecer aterrador. Significa cuestionar no solo doctrinas específicas, sino toda la estructura interpretativa a través de la cual comprendemos nuestra fe. Pero también ofrece una libertad extraordinaria, la libertad de abrazar las enseñanzas de Jesús, sin intentar reconciliarlas con las aparentes contradicciones del Antiguo Testamento. Imagina un cristianismo enfocado exclusivamente en el Dios de amor incondicional que Jesús reveló, sin el bagaje de los juicios, castigos y exclusiones atribuidas a IHWH. Imagina una fe basada en la transformación espiritual directa en lugar de la obediencia a autoridades externas. Imagina una espiritualidad que abraza la búsqueda del conocimiento en lugar de desalentarla. Esta no es una cuestión que pueda resolverse a través de argumentos teológicos o evidencias históricas solamente. Es una cuestión que cada persona debe explorar a través de su propia experiencia espiritual directa. Los gnósticos antiguos estaban correctos sobre al menos una cosa: la verdad no puede ser impuesta desde afuera, debe ser descubierta desde adentro. Pero aquí está la cuestión más provocativa de todas: si esta distinción entre IHWH y el Padre de Jesús es real, ¿por qué fue tan sistemáticamente suprimida? ¿Por qué autoridades religiosas y políticas a través de la historia invirtieron tanto esfuerzo en eliminar esta perspectiva? ¿Qué temían que sucediera si las personas realmente comprendieran la diferencia? Tal vez temían exactamente lo que Jesús prometió, que la verdad nos haría libres. Y tal vez la libertad espiritual sea lo último que instituciones basadas en control y autoridad quieren que experimentemos. La pregunta final no es si podemos probar que YHWH no era el Padre de Jesús. La pregunta es: ¿estás preparado para explorar esta posibilidad y descubrir a dónde puede llevarte? ¿Tienes el coraje de cuestionar no solo lo que fue enseñado, sino por qué ciertas perspectivas fueron prohibidas? Si esta exploración despertó en ti la misma fascinación y perplejidad que despierta en millones de buscadores espirituales alrededor del mundo, entonces estás en el camino hacia descubrimientos que pueden transformar no solo tu fe, sino tu comprensión entera de la realidad. No dejes de compartir tus reflexiones y cuestionamientos con otros que también buscan la verdad más allá de las barreras del dogma establecido. El secreto mejor guardado del cristianismo puede no ser algo escondido en textos antiguos o arqueología perdida. Puede ser algo escondido a plena vista, en las propias palabras de Jesús que fueron reinterpretadas y domesticadas a lo largo de los siglos. Tal vez sea hora de escucharlas nuevamente con oídos nuevos y corazones abiertos a la posibilidad de que la verdad sea aún más revolucionaria de lo que jamás imaginamos.